¿Qué es un algoritmo? En informática, un algoritmo es una serie de instrucciones para solucionar algo. Son ejecutados por computadoras, pero los humanos también tenemos algoritmos. Por ejemplo, ¿cómo harías para contar la cantidad de personas en una habitación? Bueno, probablemente señales a cada persona, de una por una, y cuentes desde 0. 1, 2, 3, 4 y así. Bueno, eso es un algoritmo. Lo expresaremos un poco más formalmente en pseudocódigo. Es como la sintaxis en el idioma que se asemeja a un lenguaje de programación. Fijemos n igual a 0. Para cada persona en la habitación, fijemos n igual n más 1. ¿Cómo interpretamos el pseudocódigo? Bien, la línea 1 declara una variable llamada n e inicia su valor a 0. Esto significa que al principio del algoritmo, la cosa con la que estamos contando tiene un valor de 0. Después de todo, antes de empezar a contar, no habíamos contado nada. Llamar a esta variable n es solo una convención. La línea 2 indica el inicio de un ciclo, una secuencia de pasos que se repetirán. En el ejemplo, el paso que tomamos es contar a las personas en la habitación. Debajo de la línea 2 está la línea 3, que describe cómo vamos a ir contando. La sangría implica que es la línea 3 la que vamos a repetir. Entonces, lo que el pseudocódigo dice es que después de empezar en 0 para cada persona en la habitación, incrementaremos el valor de n en 1. ¿Es correcto este algoritmo? Probémoslo. ¿Funciona si hay 2 personas en la habitación? Veamos. En la línea 1 iniciamos el valor de n a 0. Para cada una de las 2 personas, aumentamos el valor de n en 1. En el primer recorrido por el ciclo, actualizamos n de 0 a 1. En el segundo, actualizamos n de 1 a 2. A los fines de este algoritmo, n es igual a 2, lo que coincide con la cantidad de personas en la habitación. ¿Y qué tal un caso atípico? Supongamos que hay 0 personas en la habitación, sin incluirme a mí porque yo hago el conteo. En la línea 1, de nuevo iniciamos el valor de n a 0. Pero ahora, la línea 3 no se ejecuta porque no hay nadie en la habitación. Así que n continúa siendo 0, lo que coincide con la cantidad de personas en la habitación. Pero contar personas una a una es ineficaz. Podemos hacerlo mejor. ¿Por qué no contar de 2 personas a la vez? En vez de contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente. ¿Por qué no contamos 2, 4, 6, 8? Incluso suena más rápido y sin duda lo es. Expresemos esta optimización en pseudocódigo. Fijemos n igual a 0. Para cada par de personas en la habitación, hagamos n igual n más 2. Un cambio muy sencillo, ¿cierto? En vez de contar personas una a una, vamos a contar 2 a la vez. Por lo tanto, este algoritmo es el doble de rápido. ¿Funciona si hay 2 personas en la habitación? En la línea 1, iniciamos el valor de n a 0. Para este par, aumentamos el valor de n en 2. Y así, para los fines de este algoritmo, el valor de n es 2, que es la cantidad de personas en la habitación. Supongamos que hay 0 personas en la habitación. En la línea 1, iniciamos el valor de n a 0. Como antes, la línea 3 no se ejecuta ya que no hay ningún par de personas en la habitación. Ergo, n sigue siendo 0, que coincide con la cantidad de personas. Pero, ¿y si hay 3 personas en la habitación? ¿Cómo le va a este algoritmo? Veamos. En la línea 1, iniciamos el valor de n a 0. Para un par de estas personas, aumentamos el valor de n en 2. Y después, no hay otro par completo de personas en la habitación, así que la línea 2 ya no aplica. Para los fines de este algoritmo, n es otra vez 2, que no es correcto. De hecho, este algoritmo tiene un bug, porque contiene un error. Tratemos otra vez con pseudocódigo nuevo. Fijemos n igual a 0. Para cada par de personas en la habitación, haz n igual n más 2. Si una persona queda sin par, haz n igual n más 1. Para solucionar este problema en particular, hemos insertado en la línea 4 una condición, también llamada como ramificación, que solo se ejecuta si hay una persona que no tiene pareja. Ahora, sin importar si hay 1 o 3 o cualquier número impar de personas en la habitación, este algoritmo los contará. ¿Lo podremos mejorar? Podríamos contar de 3 o de 4 hasta de 5 o 10, pero se volvería un poco difícil de dirigir. Ya sea que los ejecuten computadoras o humanos, los algoritmos son una serie de instrucciones que solucionan problemas. Estos solo fueron 3. ¿Qué problema solucionarías con un algoritmo? Para conocer historias fascinantes, aventuras en el espacio exterior, alucinante filosofía, las respuestas a las preguntas más fortuitas que tengas sobre tu cuerpo y más, suscríbete a este canal. Mantente conectado y curioso.